Ella es la única mujer que llamo mamá con orgullo. Ella es mi mamá de verdad. Esas 5 palabras las pronunció mi hija Valentina frente a 50 personas el día que cumplió 30 años, mientras le extendía el primer pedazo del pastel de cumpleaños a la mujer que se había casado con mi ex esposo. No a mí, a ella. Yo estaba sentada en esa misma sala cerca de ella. Y sonreí. No hubo súplica. No pronuncié ninguna de las miles de palabras que había guardado durante años. Porque había algo más poderoso que cualquier cosa que pudiera decir en ese momento. Algo que llevaba meses cargando conmigo. Algo que nadie a mi alrededor sabía que existía. Y que lo cambiaría todo. Lo que nadie en esa fiesta imaginaba era que yo cargaba un sobre en mi bolsa desde hacía 91 días. Un sobre que todavía no había abierto. Y que 22 días después de esa noche, ese sobre pondría en marcha un proceso que lo cambiaría todo. No solo para mí, para Valentina, para Rodrigo y muy especialmente para Isabel. Eran las 6:47 de la tarde de un sábado de abril cuando llegué al salón de fiestas. Afuera, la ciudad todavía olía a tierra mojada. Había llovido toda la mañana y las jardineras de la avenida brillaban con esa humedad que hace que el aire de la tarde sepa casi nuevo, casi limpio. Adentro era diferente. El aire era espeso, cargado de ese perfume que yo ya reconocía desde lejos, el de Isabel. Dulce, denso, costoso. 4,200 pesos el frasco pequeño, según me enteré después. Lo usaba como si el dinero no tuviera peso, ni historia ni origen. Las luces cálidas pintaban de ámbar los manteles color marfil. Centros de rosas blancas en cada mesa. Vajilla fina. Copas de cristal. Todo coordinado. Todo impecable. Como siempre que Isabel organiza algo donde quiere que la vean. Me dirigí a mi lugar. Valentina lo había separado para mí. Sí. En la segunda fila de mesas. No en la primera. La primera era para los invitados de honor. Y en la silla central de esa primera fila estaba Isabel, con un vestido color vino tinto que debía costar lo que yo gastaba en 3 meses de despensa. A su lado, Rodrigo, mi ex esposo, el hombre con quien compartí 22 años, 2 ciudades, 4 mudanzas y una hija. Saludé a los familiares que reconocí, abracé a los que me quedaban cerca. Cuando llegué a donde estaba Valentina, ella me recibió con una sonrisa rápida, casi de paso, y siguió organizando los últimos detalles con Isabel. Las dos hablaban en ese tono íntimo que solo se construye con años de confianza compartida. De años que no habían sido entre ella y yo. Me senté. Coloqué mi bolsa sobre las piernas. Dentro de esa bolsa, el sobre. Los discursos empezaron a las 8:22 de la noche. Primero Rodrigo, que habló de orgullo paternal. Luego los amigos de Valentina. Y después, mi hija tomó el micrófono. Valentina siempre tuvo ese don. Desde niña encontraba las palabras exactas con una naturalidad que a mí me llenaba de orgullo. Esa noche no fue diferente. Habló de gratitud, de las personas que la habían formado. Y entonces, con los ojos brillando bajo las luces del salón, giró la mirada hacia donde estaba Isabel. Quiero agradecerle a la mujer que me enseñó lo que es el amor verdadero, dijo. La voz le salió clara, firme, sin titubear ni un instante. Ella es la única mujer que llamo mamá con orgullo. Ella es mi mamá de verdad. Los aplausos llenaron el salón. Isabel llevó la mano al corazón. Rodrigo se puso de pie. Las 50 personas en esa sala celebraron con toda la alegría del mundo. Yo sonreí. Tomé mi bolsa con calma. Me levanté despacio. Incliné la cabeza en un saludo silencioso hacia la señora sentada a mi lado. Caminé hacia la salida sin ningún apuro, como si fuera al baño o a buscar un poco de aire fresco. Nadie me llamó. Nadie preguntó. Nadie notó cuando la puerta se cerró detrás de mí. Afuera, la noche de abril tenía ese frío limpio que deja la lluvia cuando ya se fue. Me senté al volante de mi coche, un sedán gris de 12 años que ha aguantado más tormentas de las que quisiera recordar. Las manos me temblaban un poco, solo un poco,
mucho menos de lo que cualquier persona esperaría después de escuchar esas palabras. Metí la mano en la bolsa. Saqué el sobre. Era un sobre blanco, tamaño oficio, con el membrete de un despacho de peritos contables en la esquina superior izquierda. Lo habían enviado 91 días antes. Durante todo ese tiempo lo había cargado conmigo como si fuera una parte más de mi cuerpo. Ese peso sordo que se instala entre el pecho y el estómago cuando sabes que hay algo que tienes que enfrentar, pero para lo que todavía no sientes que estás lista. Porque abrirlo significaba que lo que había sospechado durante 4 años era real, que el pasado que yo creía cerrado, en realidad nunca lo había estado del todo. Esa noche, en el estacionamiento de la fiesta de cumpleaños de mi hija, finalmente lo abrí. Leí cada línea, despacio, sin prisa. La pequeña luz interior del coche iluminaba las páginas, mientras adentro del salón la música seguía y las risas llegaban amortiguadas a través de las paredes. 22 páginas de cifras, fechas, transferencias bancarias y documentos notariados. 22 páginas que tenían el sabor amargo de la certeza cuando llega tarde, cuando confirmas algo que en el fondo ya sabías, pero que una parte de ti todavía esperaba que no fuera verdad. Doblé las hojas con cuidado. Las guardé de vuelta en el sobre. Saqué mi teléfono y marqué el número del licenciado Herrera. Cuando contestó, dije únicamente: «Puede dar inicio al proceso». Hasta hoy, Valentina no sabe lo que estaba escrito en esas páginas. Pero antes de contarte lo que decían, necesitas saber quién soy yo y lo que tuve que vivir para llegar a ese estacionamiento, con ese sobre entre las manos, y esa calma que solo viene cuando ya tomaste una decisión y sabes que no hay vuelta atrás. Mi nombre es Patricia Morales. Tengo 61 años. Nací en una ciudad de provincia, la mayor de 4 hermanos. Mi padre era contador. Mi madre, maestra de primaria. Me criaron con 2 principios que en esa casa nunca se pusieron en duda: que el trabajo honesto es la única riqueza que la mala fortuna no te puede quitar, y que la dignidad no se negocia, ni por amor, ni por miedo, ni por ninguna otra razón. Aprendí a leer los libros contables antes de leer novelas. Estudié contabilidad. Me especialicé en auditoría financiera. Trabajé 38 años en el sector bancario, los últimos 12 como auditora senior en una institución de primer nivel nacional. En esos 38 años, detecté irregularidades por montos que te quitarían el sueño. Documenté casos que terminaron en tribunales. Aprendí algo que pocos entienden. Los números no mienten con datos falsos. Mienten con omisiones, con lo que no aparece, con los espacios vacíos que nadie debería explicar, pero que están ahí, esperando que alguien los encuentre. Lo que nunca imaginé fue que tendría que usar eso en mi propia historia. Pero ya llegaré a eso. Antes necesito pedirte algo. Si todavía no estás suscrito a este canal, este es el momento de hacerlo, porque esta historia tiene muchas partes y no quiero que te pierdas ninguna. Dale like si ya llegaste hasta aquí. Y dime en los comentarios desde qué ciudad o país me estás escuchando. De verdad quiero saberlo, porque si algo aprendí en todo este proceso, es que hay más personas de las que creemos que han vivido algo parecido, y que saber que no estás sola puede cambiar mucho. Me casé con Rodrigo a los 27 años, en una ceremonia sencilla en la parroquia del barrio donde me crié. Mi madre lloró de emoción. Mi padre nos miró con esa seriedad suya que siempre fue su manera de decir que estaba orgulloso. Rodrigo era 3 años mayor que yo, ingeniero civil, con esa seguridad tranquila que tienen ciertos hombres o que saben proyectar con mucha convicción. Los primeros años fueron lo que se llama una vida ordinaria con momentos extraordinarios. Valentina nació cuando yo tenía 31 años. Y puedo decirte, con la certeza de alguien que ha auditado muchos balances en su vida, que fue el único que siempre salió perfecto. Pero para entender por qué llegué a ese estacionamiento con ese sobre, necesitas entender primero lo que pasó mucho antes. 4 años antes. Cuando un número que no cuadraba empezó a tirar de un hilo que yo, en toda mi vida, no hubiera imaginado que estaba ahí. ¿Sabes qué fue lo más extraño? Que el primero en alertarme, sin quererlo, fue el propio Rodrigo.
4 años antes de esa fiesta de cumpleaños, Valentina terminó su maestría en Administración de Empresas. La ceremonia fue en junio. Un día nublado pero cálido, de esos que en esta ciudad huelen a hierba mojada y a flores de temporada que los vendedores ponen en los accesos a los auditorios. Llegué temprano, como siempre. Yo llegué con un ramo de rosas blancas, las que siempre había asociado con los logros de ella desde que era pequeña. Valentina las recibió con una sonrisa de esas que todavía reconozco como genuinas. Me la guardo. Rodrigo llegó con Isabel. Los saludé. Rodrigo asintió con esa cordialidad distante que habíamos construido con los años para no hacerle las cosas incómodas a Valentina. Una paz funcional, sostenida a base de silencios administrados y distancias calculadas. Isabel me ofreció la mejilla para el saludo. Olía a ese perfume, siempre ese mismo perfume. Una presencia que ya sabía cómo ocupar el espacio sin pedirlo. Cuando los graduados salieron con sus togas, las familias se organizaron para las fotos. Valentina me llamó, me acerqué. Isabel se colocó al otro lado de mi hija. La fotógrafa encuadró la imagen, e Isabel dio un medio paso hacia adelante. Solo eso, unos 15 centímetros. Lo suficiente para quedar entre Valentina y yo en el encuadre, desplazándome hacia el borde de la foto, casi fuera del marco. Valentina seguía sonriendo al lente. Rodrigo miraba a su hija con esa expresión orgullosa que cualquier padre tendría. Y yo estaba en la orilla de esa imagen, como un detalle que nadie había planeado incluir, como alguien que llega tarde a su propia historia. Nadie más lo notó, solo yo. Lo guardé en esa carpeta donde archivamos las cosas para las que todavía no tenemos nombre, las que duelen de una manera que no cabe en ninguna conversación. Fue durante ese mismo evento, mientras el grupo tomaba el aperitivo en el jardín del auditorio, que escuché a Rodrigo hablar con personas que yo no conocía. Lo escuché decir, con esa tranquilidad de quien habla de algo completamente normal. El proyecto de Monterrey nos salió muy bien. Terminamos con margen del 28%. Isabel tiene muy buen ojo para los contratos. Me detuve. Seguí sonriendo a la persona con quien conversaba, mantuve el vaso en la mano, no moví un músculo que delatara lo que acababa de procesar. Pero algo adentro se detuvo también. El proyecto de Monterrey. Una empresa activa, con márgenes, con contratos vigentes. Necesitas entender por qué esas 3 palabras me golpearon de esa manera. Cuando firmamos los papeles del divorcio, 12 años antes, Rodrigo presentó los estados financieros de la empresa constructora que habíamos levantado juntos desde que él era ingeniero recién graduado, y yo llevaba los libros contables de madrugada cuando Valentina ya dormía, y la casa entera descansaba menos yo. Esos documentos mostraban pérdidas netas durante 2 años consecutivos, proyectos cancelados, contratos que no se habían renovado, una empresa que, en el papel, agonizaba. Yo lo revisé. Soy auditora, lo revisé como auditora, y los números cuadraban. Pero 4 años antes de esa fiesta de cumpleaños, escuché al hombre que me entregó esos balances hablar de márgenes del 28% con la naturalidad de quien lleva años disfrutando un negocio que marcha bien, sin tensión, sin culpa, con la comodidad de quien nunca tuvo que esconder nada porque ya estaba seguro de que nadie lo buscaría. Y los números ya no cuadraban. Pasé 3 semanas convenciéndome de que era amargura, que era el resentimiento de una mujer de 57 años que fue dejada y que seguía buscando razones para no cerrar algo que ya debía estar cerrado. Me lo repetí todas las noches. Me lo creí casi del todo, casi. Y entonces llamó Elena. Elena Vargas fue mi colega en el banco durante casi 20 años. Conozco su voz mejor que la de algunas personas de mi propia familia. Me llamó una tarde de noviembre, de esas llamadas que empiezan con «solo quería saber cómo estás» y que a veces, sin quererlo, lo cambian todo. Conversamos un rato largo, y casi al final, sin darle importancia, me dijo «Oye, Patricia, vi a tu ex esposo en un reportaje de negocios. Una constructora suya, proyectos grandes en el norte del país. Les va muy bien. La empresa se llama Fuentes y Asociados Construcción. Fuentes, el apellido de Isabel.
Colgué el teléfono. Fui a mi escritorio. Saqué del último cajón la carpeta que no había abierto en años, los documentos del divorcio. Encendí la lámpara, me senté y empecé a hacer lo que debía haber hecho 12 años antes, porque ahí estaban las fechas. La empresa Fuentes y Asociados Construcción había sido registrada 18 meses antes de que Rodrigo me presentara los balances de la empresa en quiebra. 18 meses antes de nuestra firma en los papeles del divorcio, alguien había constituido una razón social nueva, había comenzado a trasladar contratos, activos, relaciones comerciales. Todo había migrado, con tiempo, con orden, con la precisión de quien sabe exactamente lo que está haciendo, sin apresuramiento, sin improvisación, con la frialdad de quien lleva meses ensayando cada movimiento. Lo habían planeado antes de que yo supiera que habría un divorcio. Le di 22 años de mi vida a ese matrimonio. Le di mis noches llevando los libros de su empresa cuando él decía no tener tiempo. Le di mi criterio profesional, el mismo que defendí durante 38 años frente a cuentas ajenas, y lo puse al servicio de él sin cobrarle un peso, sin cuestionarlo una sola vez. Le di mi firma en los documentos de divorcio que revisé con esa confianza ciega que solo le das a alguien con quien dormiste durante más de 2 décadas. Le di todo. Y los dos, Rodrigo e Isabel, llevaban años construyendo su prosperidad sobre lo que debió haber sido mío, sobre trabajo que fue mío, sobre confianza que fue mía, sobre una ingenuidad que nunca debía haber tenido, pero que ellos supieron aprovechar con una planificación que todavía me resulta difícil de asumir. Llamé a un perito contable con quien había colaborado en casos bancarios. Hombre discreto, meticuloso, de los que no abren la boca hasta tener certeza completa. Le expliqué lo que tenía y lo que sospechaba. Un traslado deliberado de activos de una empresa a otra, orquestado antes del proceso de divorcio, para que los balances presentados en el juzgado mostraran un valor ficticio. Le pregunté si era demostrable. Me dijo que sí, que llevaría meses, y que si encontraba lo que yo buscaba, tendría que estar preparada para actuar, porque este tipo de casos no se quedan a medias. Me preguntó si entendía lo que eso implicaba. Le dije que sí. Le dije que estaba lista. Ese fue el primer hilo. Y los hilos, cuando empiezas a jalarlos, no se detienen solos. Pero lo que todavía no sabía en ese momento era que el dinero era apenas una parte de lo que me habían quitado. Que había algo que Isabel había estado construyendo con mucho más paciencia que cualquier empresa constructora. Algo que llevaba 12 años edificando, ladrillo a ladrillo, dentro de la mente de mi hija. Con más cuidado, con más intención, con más daño. No era el carácter de Valentina. Ese ya estaba formado cuando Isabel llegó. Era algo más específico. Era una versión de mí, dentro de la cabeza de mi hija, que yo nunca hubiera reconocido como propia. Una imagen construida en susurros, en omisiones, en esas conversaciones que nunca se tienen delante de nadie. Pero para entender eso, necesito llevarte a la primera Navidad después del divorcio. Valentina tenía 18 años. Yo acababa de firmar los papeles 2 meses antes, y todavía dormía con la luz encendida, porque los cuartos silenciosos me pesaban demasiado. Y lo que pasó esa noche de diciembre, a las 9:14 de la noche, me partió de una manera que tardé años en entender del todo. La llamada llegó a las 9:14 de la noche del 24 de diciembre. Yo había puesto la mesa para 2. Valentina tenía 18 años. Estaba en su primer semestre universitario. Y aunque el divorcio era reciente, no se me había ocurrido que pasaríamos esa Navidad de otra manera que juntas. Había preparado el bacalao con el que nos criaron, el que mi madre me enseñó a hacer con aceite de oliva y ajo y que tarda 3 horas en quedar bien. Había puesto flores en el centro de la mesa, una cosa pequeña que siempre hacía porque Valentina de niña me había preguntado por qué las mesas de las películas siempre tenían flores, y yo le prometí que en nuestra casa también las habría. El apartamento olía a eso, a comida de casa, a vela encendida en la mesa del comedor, a la normalidad que yo intentaba sostener con las 2 manos. Sonó el teléfono. Era Valentina. «Mamá, papá me necesita esta noche».
Está solo y no quiero que pase la Navidad sin familia. Voy a quedarme allá. ¿Estás bien? Me quedé mirando la mesa, los 2 platos, el bacalao en la estufa, las flores que había puesto por ella. Claro, mi amor, dije. Ve con tu papá, yo estoy bien. Colgué. Apagué una de las velas. Guardé uno de los platos en el armario y comí sola frente a la ventana, escuchando los fuegos artificiales que alguien encendió en la calle a la medianoche. El bacalao estaba bien hecho. 3 horas de trabajo. Lo comí sin hambre. Me dije que era una situación difícil para todos, que Valentina estaba en medio de 2 familias que acababan de separarse, que era normal que tratara de repartirse, que tenía 18 años y estaba haciendo lo que podía con lo que tenía. Me lo dije, y lo creí, porque una madre que tiene 49 años y está reconstruyendo su vida desde cero prefiere creer que su hija actúa desde el amor, no desde la presión de alguien que ya llevaba meses trabajando para que las cosas salieran exactamente así. Es más soportable pensarlo de esa manera. Es más soportable creer que el dolor tiene una causa inocente que una deliberada. Esa fue la primera de muchas señales que leí mal. Los años que siguieron tuvieron un patrón que solo pude ver cuando lo miré desde atrás. Valentina estudiaba en la misma ciudad donde vivían Rodrigo e Isabel. Yo estaba a 2 horas en coche. Al principio nos veíamos cada 2 semanas, luego cada mes, luego cuando los calendarios lo permitían, que es una manera elegante de decir cada vez menos. Y así es como se va perdiendo lo que nadie decide perder. No con una ruptura, sino con una suma de postergaciones que en su momento todas parecen razonables. Las conversaciones también cambiaron, gradualmente, como todo lo que no se rompe de golpe, sino que se deshilacha sin que puedas señalar dónde empezó el desgaste. Valentina dejó de llamarme cuando pasaban las cosas importantes. Me enteraba después, a veces por ella, a veces por otros, a veces por una foto en redes sociales que ya tenía horas publicada cuando yo la veía. El Día de las Madres del 4º año, después del divorcio, conduje las 2 horas para verla. Llegué a las 11:30 de la mañana con margaritas amarillas, que desde pequeña habían sido sus flores favoritas, desde aquella vez a los 7 años que las vio en un jardín del vecindario y me preguntó cómo se llamaban. Me recibió con un abrazo rápido y dijo, casi sin mirar, «Ay, mamá, con todo esto se me fue el día. Tengo que hablarle a Isabel también». Saqué el teléfono. Entré a sus redes sociales. Esa mañana había publicado una imagen desayunando con Isabel. Pasteles, flores, decoración cuidada. La leyenda decía, «Con la mujer que me enseña lo que es el amor verdadero cada día». Guardé el teléfono. Sonreí. Estuvimos juntas 1 hora y a las 2:00 de la tarde Valentina tenía planes con Rodrigo e Isabel que no había mencionado cuando le dije que iba a visitarla. No hubo pelea. No hubo incomodidad visible. Solo la sensación de ser un punto en la agenda de alguien que tiene otros puntos más importantes. Manejé 2 horas de regreso. Las margaritas seguían en el asiento trasero porque se me olvidó dárselas. Las puse en un florero en mi mesa cuando llegué a casa, donde estuvieron 5 días hasta que empezaron a marchitarse, y me dije que era normal, que las familias reconstituidas son complicadas. A veces confiamos demasiado en quienes amamos, y sin querer les damos el poder completo de lastimarlos. ¿Tú también has cerrado los ojos ante algo que en el fondo ya sabías? Cuéntame en los comentarios. Quiero leerte, porque estoy convencida de que hay más personas que han vivido algo parecido, y que saber que no estás solo cambia mucho. Fue en ese mismo periodo cuando Valentina tuvo una ruptura sentimental. Tenía 22 años. Una relación de 3 años que terminó de golpe, de esas que dejan a una persona sin piso durante semanas. Y en ese momento, en el peor de los momentos, Valentina me buscó a mí. No a Rodrigo, no a Isabel, a mí. Me llamó llorando a las 2:47 de la madrugada de un miércoles de febrero. Tomé el coche con lo que tenía puesto. Manejé las 2 horas sin pensar en el cansancio ni en el trabajo del día siguiente. Llegué a las 4:53 de la mañana y me quedé con ella hasta que amaneció. Le hice té, la escuché.
Dormí en su sofá 3 días para que no estuviera sola. Pedí permiso en el trabajo. No lo dudé un segundo. En esas semanas volvimos a ser lo que habíamos sido antes. Llamadas largas, conversaciones reales. Valentina me preguntaba cosas, me contaba cosas. Había silencio cómodo, del bueno, del que no necesita llenarse. Sentí que algo que se había soltado volvía a tensarse como debía. Me dije, finalmente, la distancia era la relación, era la universidad, eran los años de adaptación. Ahora sería diferente. Duró 6 semanas. A la 7ª, Isabel organizó un viaje sorpresa para Valentina. 1 semana en la playa, hotel de primera, gastos cubiertos. Para que termines de recuperarte del todo, mija. Valentina me lo avisó por mensaje de texto. Un mensaje breve, entusiasmado, lleno de emojis. No me consultó. No me invitó. Y cuando regresó, bronceada y con fotos de atardeceres en el mar, las llamadas largas se habían acortado de nuevo, como si la playa hubiera borrado las semanas anteriores, como si yo hubiera sido solo el puente hacia algo mejor. Así funcionó Isabel durante años. No hacía nada visible ni dramático. No confrontaba. No competía abiertamente. Solo aparecía en los momentos exactos en que yo dejaba espacio. Y siempre tenía lo que yo no podía ofrecer: disponibilidad inmediata y recursos sin límite aparente. Yo trabajaba, tenía mis horarios, tenía mis facturas y mis responsabilidades. No podía aparecer con 1 semana en la playa cada vez que la vida se ponía difícil. Lo que no vi entonces era que eso no era generosidad, era cálculo. Era una estrategia tan bien ejecutada que se parecía al afecto de una manera que confundía hasta a quien la recibía. Solo faltaban 4 años para que yo abriera ese sobre. Eran las 11:15 de la mañana de un martes de octubre, 3 años antes de la fiesta de cumpleaños, cuando el perito contable me llamó por primera vez con resultados concretos. Habló con esa calma técnica que tienen los hombres que trabajan con números todo el día y han aprendido a no teñirlos de emoción. Había encontrado los primeros documentos que sustentaban lo que yo sospechaba desde aquella tarde en la graduación de Valentina. El traslado de activos había sido deliberado, ordenado, cronológicamente imposible de atribuir a la casualidad. Las fechas eran demasiado precisas, los montos demasiado limpios. Si continuábamos, tendríamos material suficiente para presentar ante un tribunal. Guardé su número en mis contactos con un nombre que nadie podría leer como lo que era. Esa misma tarde abrí un archivo en mi computadora. Lo titulé Revisión Contable Personal. Ahí empecé a guardar todo: fechas, conversaciones transcritas, capturas de pantalla, documentos escaneados, anotaciones con hora y contexto. Cada pieza, catalogada con la exactitud de quien sabe que en algún momento alguien más tendrá que leer eso y entenderlo sin que yo esté ahí para explicarlo. 38 años de carrera me habían enseñado que los casos se ganan o se pierden en los detalles. Yo no iba a perder este por descuido. El archivo creció despacio. Un documento aquí, una anotación allá. Cómo se construyen las cosas que duran. Faltaban todavía 2 años y 9 meses para que me llegara el sobre. Y mientras tanto, Valentina seguía su vida. Terminó la maestría. Empezó a trabajar. Se mudó a un apartamento propio que Rodrigo le ayudó a conseguir. Cada logro llegaba a mis oídos un poco tarde, como noticias de un país al que ya no tienes acceso directo. Yo seguía siendo su madre. Seguía siendo invitada a los eventos. Ocupaba el lugar que me asignaban en las fotos, en los cumpleaños, en las cenas donde yo quedaba siempre al extremo opuesto de la mesa. Nunca la primera llamada. Nunca la primera consulta. Siempre la segunda opción. Siempre el afecto que se ejerce cuando los demás ya están cubiertos. Y seguí diciéndome que así son los hijos cuando crecen. Me mentí con mucha elegancia durante muchos años. Pero hay algo que no te he contado. Algo que pasó cuando Valentina tenía 26 años, en una cena familiar a la que yo no debí haber ido en silencio. Fue la primera vez que Isabel me dijo algo directamente, a la cara, delante de Valentina, con una sonrisa perfecta y una voz suave.
el tipo de cosa que se dice sin levantar la voz, que no se puede repetir sin sonar exagerada, que queda flotando en el aire de la habitación mientras todos siguen comiendo como si nada. Y yo no dije nada. Eso fue lo que más tarde no pude perdonarme. No lo que ella dijo, sino lo que yo callé. Y el silencio que guardé esa noche fue, en cierta manera, el último regalo que le hice a alguien que nunca lo mereció. La cena fue en casa de Rodrigo e Isabel. Era el cumpleaños de Rodrigo, y Valentina me había llamado una semana antes para invitarme. «Va a ser algo pequeño, mamá. Solo familia. Me gustaría que estuvieras». Me dije que era una buena señal, que Valentina quería que sus padres pudieran compartir espacios sin tensión, que había algo sano en eso, algo que merecía ser sostenido. Me puse la blusa de lino gris que compré hace 15 años en un viaje con mi madre y que guardo porque todavía huele a ella cuando la saco del closet. Me puse los aretes de plata que mi padre me regaló el día de mi graduación. Sencillos, los únicos que uso cuando quiero sentirme completa. Salí de casa sintiendo algo parecido a la esperanza. Debí haber reconocido esa sensación como una advertencia. La casa era grande. Construcción moderna en una zona residencial nueva, con jardín delantero iluminado y doble garaje. Los coches estacionados tenían placas de ese año. La fachada tenía ese tipo de acabados que cuestan más de lo que se ven, donde cada detalle ha sido elegido para que quien llega entienda exactamente qué clase de vida se vive adentro. Toqué el timbre. Isabel abrió la puerta. Llevaba una blusa de seda color crema y aretes de piedra verde que debían costar más de lo que yo gastaba en un mes de despensa. Me recibió con esa calidez estudiada que tienen las personas que saben exactamente cómo quieren ser percibidas. No era frialdad ni era afecto. Era algo más refinado, la simulación perfecta del bienvenido. La sala olía a flores frescas y a una de esas velas importadas de vidrio grueso que se ponen para que la visita entienda, sin que nadie lo diga, que ahí vive gente que puede permitirse ese tipo de detalles. Todo en esa sala hablaba de prosperidad. Todo en esa sala había sido construido, al menos en parte, con lo que era mío. Yo, con mi blusa de lino gris y mis aretes de plata de toda la vida, me senté en el sofá y sonreí. La cena estuvo bien durante las primeras 2 horas. Rodrigo estaba afable de esa manera superficial que adoptó conmigo después del divorcio. Ni frío ni cálido, la temperatura justa que evita cualquier fricción. Valentina estaba contenta. Yo participé. Me reí cuando había algo que celebrar. Comí bien. Observé como siempre observo, aunque en ese tipo de cenas me entreno para que no se note. Y entonces, mientras esperábamos el postre, Isabel dijo algo. No fue un grito, no fue una acusación abierta, fue mucho peor que eso. Lo dijo con voz suave, casi con preocupación genuina, mirando a Valentina y luego a mí, inclinando apenas la cabeza, como hace la gente cuando quiere parecer que está siendo delicada con algo frágil, con la sonrisa que nunca le abandonaba el rostro. Patricia, Valentina me comentó que últimamente te has sentido un poco desplazada de las cosas. Lo entiendo. Los cambios de la vida son difíciles para todos, pero creo que sería bueno que hablaras con alguien que te ayude a procesar todo esto, ¿verdad? Lo digo con todo el cariño del mundo. Silencio en la mesa. Valentina miraba el mantel. Rodrigo tomó un sorbo de agua. Las 2 personas que mejor me conocían en ese cuarto no dijeron nada. La miré. Sostuve su mirada 3 segundos, 4, 5. Conté internamente, como se cuentan los segundos en los momentos en que el cuerpo necesita tiempo para que la mente decida qué hacer. Luego sonreí, con exactamente la misma temperatura con que ella había sonreído. Gracias por tu preocupación, Isabel, dije. La voz me salió tan tranquila que a mí misma me sorprendió. 38 años de auditoría me habían enseñado a hablar con calma cuando los números no cuadraban. Siempre reconforta el consejo de las personas indicadas. Tomé mi copa. Bebí despacio. No añadí nada más. Por dentro, algo se había encendido. No era rabia. Era algo más frío, más quieto.
La clase de claridad que llega cuando ya no te quedan dudas sobre qué clase de persona tienes enfrente, ni sobre lo que esa persona es capaz de hacer con una sonrisa en el rostro. La rabia agota. Esto era diferente. Esto duraba. Esa noche, al llegar a mi apartamento, abrí el archivo que titulé Revisión Contable Personal. Escribí la fecha, la hora exacta y las palabras de Isabel tal como las recordaba. Sin interpretación, solo los hechos, sin adjetivos, solo lo que dijo, dónde lo dijo y quién estaba presente. Y lo guardé. 2 días después, Valentina me llamó. Mamá, siento cómo salió eso en la cena. Isabel a veces no mide bien lo que dice, pero lo hace desde el cariño, de verdad. ¿Estás bien? Sentí algo parecido al alivio. Valentina lo había notado, lo había reconocido. Había una incomodidad en su voz que era real, y en ese momento me aferré a ella como a algo sólido. Tal vez eso era el principio de una conversación real, de las que ya no teníamos. Estoy bien, mi amor, le dije. ¿Podemos vernos esta semana? Solo las 2. Claro, dijo. Te aviso. Esperé la semana entera. Me avisó el viernes por la noche para decirme que había surgido un plan con Isabel y que mejor la semana siguiente. La semana siguiente tampoco pudo. Y la que le siguió me llamó para decirme que Isabel la había sorprendido con entradas para un evento cultural que ella llevaba meses queriendo ver, así que el fin de semana estaba ocupado. Lo decía sin culpa, sin notar el patrón. Ese era el efecto de 12 años de trabajo silencioso. Valentina no veía la estructura porque era el único paisaje que conocía. Todo volvió a ser exactamente como antes. 4 meses después, en un festejo familiar por el cumpleaños de una prima de Valentina, llegué y encontré que mi lugar en la mesa había sido reasignado. Valentina me lo explicó con incomodidad. La distribución cambió un poco. Me señaló una silla al final de la mesa, junto a personas con quienes apenas cruzaba palabras en los eventos familiares. No hubo explicación adicional. No la pedí. Me senté sin decir nada. Comí. Participé en las conversaciones que llegaban hasta ese extremo de la mesa. Respondí cuando me hablaban. Pregunté cuando era natural preguntar. Hice lo que se hace cuando uno ha decidido que el siguiente movimiento no será emocional. Y cuando brindaron por la festejada, alcé mi copa desde donde estaba. Isabel, desde el centro de la mesa, me miró y sonrió. Esa noche llegué a mi apartamento y fui directo al escritorio. Escribí la fecha y la hora. 7:38 de la noche, un sábado. Escribí lo que había pasado con la precisión con que escribía cualquier irregularidad contable, sin emoción, sin opinión, solo la secuencia exacta de los hechos. Y debajo, sin haberlo planeado, escribí una sola línea. Ya es suficiente. No la borré. Faltaban todavía 16 meses para que me llegara el sobre. Pero algo había cambiado en mí esa noche. Ese momento preciso en que el dolor deja de doler y se convierte en otra cosa. Algo más tranquilo, más resuelto, más peligroso, en el buen sentido de la palabra. Quien ha aguantado demasiado tiempo sabe exactamente de qué hablo. Hay un punto en que ya no estás reaccionando. Estás calculando. Unos meses después, Rodrigo me llamó. Cosa poco usual. Su voz sonaba conciliadora, casi amable, con ese tono que usan los hombres que quieren parecer razonables porque alguien les pidió que lo parecieran. Me dijo que había notado que las cosas entre Valentina y yo estaban un poco distantes, que le preocupaba, que quizás los tres, él, Valentina y yo, podríamos reunirnos para hablar con calma. Me sorprendió, casi me conmovió, casi. Acordamos una fecha, un café tranquilo, los tres solos, sin Isabel. Valentina llegó con Isabel. No dije nada, pedí un café, escuché. Sonreí cuando correspondía. Observé cómo Isabel participaba en una conversación a la que no había sido invitada, con la comodidad de quien sabe que el espacio ya le pertenece. Y cuando me fui, 1 hora después, supe con absoluta certeza que Rodrigo no había llamado por preocupación genuina. Alguien le había pedido que llamara.
Alguien que quería saber qué tan cerca estaba yo de hacer algo y que prefería tenerme a la vista. Esa persona siempre estaba un paso adelante, moviendo las piezas con una paciencia que yo misma habría admirado si no fuera sobre mi propia historia. Solo faltaban 14 meses para que todo cambiara. Lo que todavía no sabía era que el perito contable estaba a punto de llamarme con algo que yo no esperaba. Algo que iba mucho más allá de los balances del divorcio. Algo que involucraba documentos con fechas que no podían ser casualidad. Y que lo que Rodrigo e Isabel habían construido tenía una grieta que, una vez encontrada, no admitía reparación. El tipo de grieta que no necesita que nadie la explique. Solo necesita que alguien la encuentre. Yo la encontré. El perito contable me llamó a las 3:17 de la tarde de un martes de septiembre, 14 meses antes de esa fiesta de cumpleaños. No fue una llamada de actualización como las anteriores. Su voz sonaba diferente, más precisa, más quieta, de esa quietud que no es calma, sino concentración. La voz de alguien que finalmente tiene lo que buscaba y sabe exactamente el peso de lo que está a punto de entregar. «Patricia», dijo, «necesito que vengas al despacho. Hay algo que no te puedo explicar bien por teléfono». No me dijo más. No hacía falta. En 38 años de auditoría, aprendí que cuando alguien dice eso con esa voz, lo que encontró es demasiado grande para caber en una llamada. Reorganicé lo que tenía pendiente esa tarde. Llegué a las 5:00 de la tarde. Sobre su escritorio había 3 carpetas, una impresión de registros mercantiles y una línea de tiempo dibujada en papel milimetrado con una precisión que solo tienen los hombres que no confían en los márgenes de error. Lo miré, y antes de que abriera la boca, ya supe que lo que iba a escuchar era peor de lo que había imaginado. La empresa Fuentes y Asociados Construcción había sido registrada ante el registro mercantil 18 meses antes de que Rodrigo me pidiera el divorcio. 18 meses. Mientras yo cocinaba en esa casa, mientras llevaba a Valentina a la universidad los lunes y revisaba los balances de la empresa para ayudar a Rodrigo con sus cierres de año, mientras creía que estaba construyendo algo junto a alguien que construía lo mismo, él ya estaba construyendo la salida. No lo improvisó cuando las cosas se pusieron mal. Lo planeó cuando todo parecía estar bien. Eso fue lo que más tardé en procesar. No que me hubiera engañado, sino que lo hubiera hecho desde adentro de una vida que yo todavía creía compartida. El primer contrato que Fuentes y Asociados firmó fue con un cliente que Rodrigo había atendido durante años bajo la empresa original. Un cliente que, según los balances que me presentó en el divorcio, había cancelado su contrato por falta de resultados. Ese mismo cliente firmó con la nueva empresa 2 semanas después. 2 semanas. El perito fue señalando la línea de tiempo pieza a pieza, con la paciencia metódica de quien sabe que los números no necesitan énfasis para resultar devastadores. 4 contratos trasladados antes del divorcio, cada uno con su contraparte en los balances que me mostraron como pérdidas. Maquinaria de alto valor registrada a nombre de Isabel 3 meses antes de nuestra firma, como quien transfiere un activo a un lugar seguro antes de la tormenta. Y la que más me costó procesar, una cuenta bancaria abierta a nombre de Fuentes y Asociados, con un depósito inicial cuyo origen, según los registros rastreados, correspondía a un cobro que Rodrigo había recibido 2 semanas antes de decirme que el negocio estaba quebrado. Habían cobrado por un proyecto mientras me presentaban la empresa en ruinas. Me quedé mirando los papeles varios minutos. La lámpara del escritorio zumbaba suavemente. El perito me dejó estar en silencio porque es el tipo de hombre que entiende que hay momentos en que hablar es una interrupción. Pensé en las madrugadas que pasé revisando los libros contables de esa empresa, con Valentina dormida en su cuarto y la casa entera en silencio. Pensé en la confianza con que firmé. Pensé en lo ordenado que había sido todo. ¿Qué tan documentado está todo esto?, pregunté finalmente. Lo suficiente para presentar ante un tribunal, dijo. Y con el respaldo correcto, lo suficiente para algo más que una demanda civil. Algo más que una demanda civil. Lo dijo con la delicadeza de quien quiere que tú misma llegues a la conclusión. Y llegué. Le agradecí.
Guardé las copias en mi bolsa con el mismo cuidado con que archivaba cualquier documento de valor. Salí a la tarde de septiembre. Luz naranja, tráfico, olor a café de la cafetería de la esquina. El mundo completamente indiferente a lo que acababa de suceder dentro de ese despacho. Todo igual afuera, solo que yo ya no era la misma persona que había entrado. Hay momentos que no se anuncian, pero que uno reconoce después como el instante en que algo terminó de decidirse. Ese fue uno de ellos. Esa misma noche marqué el número del licenciado Herrera. Miguel Herrera había sido colega mío en el banco durante los primeros años de mi carrera, en esa época en que uno todavía aprende qué clase de profesional quiere ser. Ahora era abogado especialista en derecho patrimonial. Habíamos seguido en contacto durante décadas, el tipo de contacto escaso pero real que sobrevive sin necesidad de mantenimiento. Lo suficiente para saber que cuando dice que algo tiene solución es porque ya sabe cómo encontrarla. Le expliqué lo que tenía. Me escuchó sin interrumpir, sin el hábito que tienen algunos de adelantarse a lo que uno va a decir. Cuando terminé, hubo un silencio breve. El silencio de alguien que está organizando lo que acaba de recibir. Luego dijo: Patricia, si los documentos son lo que describes, no estamos solo ante una liquidación incorrecta. Estamos ante fraude patrimonial. Las consecuencias pueden ir mucho más lejos de recuperar lo que te corresponde. Le pregunté cuánto tiempo tomaría. Dame lo que tienes, dijo. Y dame tiempo. Le di las dos cosas. Durante los meses que siguieron trabajé con el perito y con el licenciado Herrera con la misma metodología que usé durante 38 años de auditoría. Sistemática, silenciosa, sin prisa, sin gestos innecesarios, sin conversaciones que no debían ocurrir. Cada documento nuevo llegaba a mis manos y lo revisaba esa misma noche bajo la lámpara del escritorio, con una taza de té que a veces se enfriaba porque olvidaba beberla. El archivo que titulé Revisión Contable Personal creció hasta tener 4 subcarpetas organizadas por fecha, tipo de documento y relevancia probatoria. Lo respaldaba en 2 lugares distintos. Lo revisaba cada semana para asegurarme de que nada faltara. Nadie a mi alrededor lo sabía, ni Valentina, ni los familiares, nadie. Hay una disciplina particular en guardar algo así. No es frialdad, es protección. Protección del proceso. Protección de lo que todavía podía perderse si alguien lo sabía antes de tiempo. Me pregunto desde dónde me estás escuchando en este momento. ¿Qué ciudad? ¿Qué país? ¿Qué ventana tienes detrás mientras lees esto? Escríbelo en los comentarios. De verdad quiero saberlo, porque esta historia llegó lejos del lugar donde empezó, y quiero saber hasta dónde llegan estas palabras. 8 meses antes de la fiesta de cumpleaños, Valentina celebró un ascenso laboral con una cena en un restaurante. Me invitó con una semana de anticipación, con esa voz emocionada que todavía reconozco desde que era niña y llegaba a contarme algo bueno. Llegué puntual, con una bufanda color vino que compré en el mercado y que me parece la cosa más elegante que tengo. Pequeña en comparación con lo que había en esa mesa, pero mía. Rodrigo e Isabel ya estaban sentados. Isabel llevaba un collar de piedras azules que debía costar lo que Rodrigo decía haber ganado en 3 meses cuando firmamos el divorcio. Me saludó con esa calidez estudiada de siempre, la misma temperatura de siempre, ni 1 grado más ni 1 menos. Rodrigo con su cordialidad distante de siempre. Valentina estaba radiante. Por ella, estaba bien estar ahí. Brindamos por Valentina. Me reí con las anécdotas. Participé en la conversación con genuina alegría por el logro de mi hija, que era real y merecido. Y cuando Isabel le anunció a Valentina, en voz suficientemente alta para que todos lo escucháramos, que ella y Rodrigo ya habían apartado el dinero para un fin de semana en el hotel de montaña que Valentina siempre había querido conocer, vi la cara de mi hija iluminarse de esa manera que solo ocurre cuando algo llega en el momento exacto que uno lo necesitaba. La vi mirar a Isabel con gratitud. La vi apretar su mano sobre la mesa. Sonreí. Aplaudí. Lo hice porque el logro de Valentina era genuino y merecía aplausos, aunque todo lo demás en esa mesa estuviera construido sobre una mentira que yo ya podía medir en páginas, fechas y transferencias bancarias.
y cuando llegué a mi apartamento esa noche, me apoyé contra la puerta cerrada y estuve ahí, sin moverme, varios minutos. Escuché el ruido del edificio, el ascensor, los pasos del piso de arriba, la ciudad afuera. No hubo llanto. Los años me habían enseñado que el llanto es para cuando uno todavía espera que algo sea diferente. Yo ya no esperaba eso. Solo ese silencio pesado de los apartamentos que saben demasiado de ti. Después fui al escritorio. Abrí el archivo, anoté la fecha, la hora, lo que había observado, y seguí trabajando. Solo faltaban 6 meses para que todo cambiara. El sobre llegó en enero, un jueves, a las 10:22 de la mañana. El cartero tocó el timbre con esa indiferencia profesional de quien entrega sin saber qué entrega. Firmé el recibo. Vi el membrete del despacho del perito en la esquina superior izquierda. Supe lo que era antes de abrirlo. Lo sostuve en las manos un momento ahí mismo, de pie junto a la puerta, todavía con el bolígrafo del recibo en la mano. 22 páginas. El informe pericial completo, cada documento, cada fecha, cada transferencia numerada y contextualizada. El resumen de años de trabajo paciente convertido en un argumento que no necesitaba interpretación, solo lectura. La prueba de lo que Rodrigo e Isabel habían construido antes, durante y después del divorcio, usando como material lo que por ley había sido mío. Usando como material lo que por sacrificio y por años de trabajo también había sido mío, aunque la ley tardara en decirlo con esas palabras. Lo sostuve en las manos un momento más. Sentí el peso de esas 22 páginas como algo físico, como algo que había costado tiempo y dinero y noches y silencio. Lo guardé en la bolsa con cuidado. Salí a hacer las compras del día como si fuera un martes cualquiera. Compré pan, fruta, leche. Saludé a la señora del puesto de verduras. Volví a casa. Lo cargué durante 91 días, sin abrirlo, porque abrir ese sobre significaba que comenzaba algo sin vuelta atrás. No quería precipitarme. No quería actuar desde el impulso de una tarde difícil, ni desde el cansancio acumulado de demasiados eventos familiares donde ocupé el extremo equivocado de la mesa. Quería estar completamente segura de estar lista. Quería que cuando diera ese paso, lo diera con la misma claridad con que había construido todo lo anterior, sin apresuramiento, sin fisuras. Lo que no sabía era que la respuesta me la daría Valentina, en el salón de su propia fiesta de cumpleaños, con un pedazo de pastel en la mano, y 5 palabras que nadie en esa sala imaginó que lo cambiarían todo. Llegué a mi apartamento a las 10:41 de la noche de ese sábado de abril. El estacionamiento del salón de fiestas todavía tenía coches cuando salí. Adentro, la fiesta seguía. La música llegaba hasta la calle como algo que pertenecía a otro mundo. Puse la bolsa en la mesa de la entrada. Saqué el sobre. Lo coloqué sobre el escritorio junto a mi laptop con el cuidado de quien deposita algo que ha estado cargando demasiado tiempo. Me preparé un vaso de agua. Me senté. Volví a abrir el sobre. Volví a leer las 22 páginas, esta vez sin la adrenalina del estacionamiento, sin la música llegando amortiguada desde otro mundo, sin el ruido de la fiesta de nadie, solo la lámpara del escritorio, el silencio del apartamento y yo, leyendo con la calma de quien ya sabe lo que dice el texto, pero necesita leerlo de nuevo para que sea completamente real, para que deje de ser un argumento y se convierta en una certeza instalada en el cuerpo. Terminé a la 1:23 de la madrugada. Doblé las hojas. Las coloqué dentro de la carpeta que tenía lista para ellas, la última de 4 que había organizado durante 16 meses de trabajo silencioso. 4 carpetas. 4 años de paciencia, convertidos en evidencia. Los puse en fila sobre el escritorio y los miré un momento antes de apagar la lámpara, porque quiero que sepas exactamente lo que tenía. La primera carpeta contenía los documentos corporativos, el registro mercantil de Fuentes y Asociados Construcción, con la fecha de constitución, 18 meses antes de que firmáramos los papeles del divorcio. Los contratos de clientes que habían migrado de la empresa original a la nueva bajo condiciones que ningún auditor podría justificar como coincidencia.
la escritura de una propiedad industrial registrada a nombre de Isabel 3 meses antes del divorcio, con origen de fondos que el perito había trazado con precisión milimétrica. Cada página marcada, cada fecha subrayada con el tipo de calma que da saber que uno no está improvisando. La segunda carpeta contenía las 22 páginas del informe pericial, el trabajo de 14 meses de un hombre meticuloso rastreando cada peso que debió haber aparecido en los balances del divorcio, y no apareció. La diferencia entre lo que me entregaron y lo que debieron entregarme era una cifra que tardé varios segundos en terminar de leer la primera vez que la vi. Una cifra que tenía nombre, y ese nombre era una parte de mi vida que me habían robado con documentos que yo misma había revisado y creído. La tercera carpeta contenía la línea de tiempo. Cada evento documentado con fecha exacta, desde el día en que registraron la nueva empresa hasta el día en que firmé el divorcio. Una cronología que dejaba absolutamente claro que lo que ocurrió no fue una reacción al divorcio. Fue la causa silenciosa de él. No huían de algo que se rompía. Construían algo nuevo mientras lo rompían desde adentro. Y la cuarta carpeta era lo que nadie esperaría de una mujer como yo. 16 meses de registro personal, fechas, conversaciones transcritas. La noche de la cena del cumpleaños de Rodrigo y las palabras exactas que Isabel pronunció sobre mí delante de mi hija con una sonrisa perfecta. La ceremonia de graduación de Valentina y el medio paso hacia adelante. Esos 15 centímetros que nadie más notó, y que yo guardé porque siempre supe que las cosas pequeñas son las que explican las grandes. La cena familiar donde me sentaron al extremo de la mesa. El Día de las Madres, con las margaritas que se quedaron en el asiento trasero. Las llamadas que no llegaron. Las primeras noticias que llegaron tarde. Cada episodio, catalogado con la misma disciplina que aprendí en 38 años de auditoría, aplicada ahora a algo que ningún manual contempla. La documentación del proceso por el que una persona es desplazada, centímetro a centímetro, de la vida de su propia hija. No era rencor, era evidencia. El licenciado Herrera recibió las 4 carpetas el lunes siguiente, a las 9:00 de la mañana, en una reunión de 2 horas en su despacho. Las revisó en silencio, pasando cada página con esa concentración de quien lee para entender, no para confirmar lo que ya cree. Cuando levantó la vista, dijo: «Patricia, esto es más sólido de lo que esperaba. ¿Estás preparada para lo que implica?» Le dije que llevaba 4 años preparándome. La primera medida legal salió esa misma semana, discreta, formal. El tipo de movimiento que no hace ruido al principio, pero que pone en marcha algo que no tiene reversa, como una grieta que empieza en un punto que nadie ve y avanza sola. Solo faltaban 16 días para que Rodrigo recibiera la primera notificación. No supe exactamente cuándo llegó a sus manos, pero supe cuándo Isabel lo supo. Fue 5 días después de que el licenciado Herrera enviara los primeros documentos. Valentina me llamó a las 7:49 de la mañana de un jueves. No era su horario habitual. Su voz sonaba diferente, no asustada. Algo intermedio que no tiene nombre exacto, pero que yo reconocí de inmediato. Algo que no le había escuchado en muchos años. La voz de alguien que acaba de recibir información y todavía no sabe qué hacer con ella. «Mamá, papá me comentó que hay algo legal. ¿Sabes algo de eso?» Respiré. «Valentina, eso es algo entre tu papá y yo. Cuando llegue el momento, te cuento todo lo que necesites saber. ¿Cómo estás tú?» Hubo un silencio breve. El tipo de silencio que dice más que cualquier respuesta. «Estoy bien», dijo, aunque su voz decía otra cosa. «Te quiero mucho, mi amor», le dije. Colgué. Me quedé mirando el teléfono sobre la mesa de la cocina. Pensé en todo lo que quería decirle, y no era el momento de decir. Guardé eso también. Ese mismo día, a las 11:32 de la mañana, Isabel publicó en sus redes sociales una fotografía desde un hotel de montaña. Habitación con vista al bosque. Mesa de madera con fruta y una copa de vino. La leyenda decía: «Pausa necesaria, agradecer lo que se tiene». 3 etiquetas, el nombre del hotel, el de Rodrigo y una frase sobre vivir sin remordimientos.
El hotel cobraba 7,000 pesos la noche. Me quedé mirando esa publicación con el teléfono en la mano, no con rabia, con algo más parecido a la comprensión fría de quien finalmente entiende del todo cómo funciona alguien. Pensé en las navidades que pasé sola frente a una ventana mientras la fiesta estaba en otra parte. Pensé en el Día de las Madres, con las margaritas que se quedaron en el asiento trasero del coche. Pensé en los años que llevé los libros de una empresa que se estaba vaciando mientras yo auditaba con toda mi confianza puesta en los números que él mismo me daba. Pensé en lo cara que había sido esa confianza. Y entonces hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Me senté a la mesa de la cocina. Me preparé café. Y me permití sentirlo todo, sin compostura que sostener, sin nadie que me viera, sin el hábito de seguir adelante antes de haber terminado de sentir. Le di 4 años de mi vida a esta investigación mientras ellos vivían sin ninguna consecuencia. Le di las madrugadas revisando documentos mientras ella publicaba fotos desde hoteles que se pagaban con lo que era mío. Le di el precio de la discreción cuando hubiera podido hablar. Le di la dignidad de actuar correctamente cuando la rabia me pedía hacer lo contrario. Le di el tiempo necesario para que la evidencia fuera irrefutable y no solo un grito de dolor con documentos. Le di a la justicia la oportunidad de llegar con solidez. No con prisa, no con amargura, con pruebas. Y eso es lo único que nadie puede quitarme. Ni Rodrigo, ni Isabel, ni el tiempo que tardé en llegar hasta aquí. Faltaban 11 días. El licenciado Herrera me llamó el martes siguiente. Me informó que los documentos habían sido recibidos correctamente y que el proceso avanzaba conforme a lo previsto, con la puntualidad de quien trabaja sobre una estructura sólida, que en los próximos días habría movimientos que yo no necesitaba gestionar. Solo esperar. Después de 4 años, esperar 11 días era la parte más fácil. ¿Qué tan serias serán las consecuencias?, le pregunté. Más serias de lo que Rodrigo e Isabel están calculando, dijo. Y más justas de lo que tú crees que mereces. Colgué. Miré las 4 carpetas apiladas en mi escritorio con esa limpieza ordenada de las cosas que ya cumplieron su propósito. Las miré como se miran los objetos que cargaste durante mucho tiempo y que por fin puedes soltar. Mañana sería el día. No, en realidad faltaban todavía 9. Pero cuando se ha esperado tanto tiempo, el tiempo mismo cambia de consistencia. Los días se vuelven más densos, las horas más largas. Uno aprende a vivir en esa tensión tranquila que tienen las personas que ya saben lo que viene y solo están esperando que el reloj confirme lo que la evidencia ya demostró. Es una espera diferente a todas las demás. No es incertidumbre, es anticipación. Lo que todavía no sabía era cómo reaccionaría Isabel cuando la notificación llegara oficialmente a sus manos. Porque una persona capaz de mover piezas con esa paciencia durante años, capaz de construir una imagen dentro de la mente de una hija con 12 años de trabajo silencioso, no recibe las consecuencias en silencio. Y lo que hizo, en el momento en que entendió que esta vez no había manera de reencuadrar la foto para dejarme fuera del marco, fue algo que yo no había contemplado en ninguno de mis 4 años de preparación. El día 22 llegó un miércoles. Lo supe desde la mañana. No porque el licenciado Herrera me avisara con antelación, sino porque hay cosas que el cuerpo reconoce antes que la mente. Me desperté a las 6:18 de la mañana sin alarma. Me preparé café. Me senté frente a la ventana y vi salir el sol sobre los edificios de enfrente con la calma de quien está completamente despierto desde mucho antes. A las 9:47 de la mañana, el licenciado Herrera me mandó un mensaje de 2 líneas. Los documentos fueron presentados esta mañana. La medida cautelar fue admitida. El juzgado procede. Me quedé mirando la pantalla, el café todavía caliente entre las manos. La taza blanca, lisa, sin adornos, la misma que uso todos los días. Afuera, un camión frenó en la calle y el sonido llegó hasta mi sala, con esa normalidad de las ciudades que no saben ni les importa lo que está ocurriendo en un apartamento del 7º piso. Una medida cautelar admitida significaba que los activos de
Fuentes y Asociados Construcción quedaban congelados mientras el juzgado revisaba la demanda. Sin esa autorización no podían firmar contratos nuevos. No podían disponer libremente de cuentas. El negocio que habían construido con lo que era mío, detenido, preventivamente, hasta que hubiera resolución. Respondí al licenciado Herrera con 2 palabras. Entendido. Gracias. Puse la taza en el fregadero. Lavé el plato del desayuno. Sequé las manos y seguí con mi día. A las 11:23 de la mañana sonó el teléfono. Rodrigo. No lo contesté. Nunca más lo haría sin que el licenciado Herrera estuviera informado primero. A las 11:41, otro intento. Rodrigo, de nuevo. A las 12:09, un número que reconocí de inmediato, aunque no lo tenía guardado con ese nombre. El prefijo, la secuencia de dígitos. Era Isabel. No contesté. A las 2:17 de la tarde, Valentina. Esa sí la contesté. Su voz llegó tensa, diferente a la de siempre, no asustada, confundida. Esa confusión de quien acaba de recibir 2 versiones opuestas de una misma historia y no sabe todavía cuál es la real. Mamá, Isabel me dijo que estás demandando a papá, que lo estás haciendo por dinero, que llevas años guardando rencor y que finalmente decidiste hacerles daño. ¿Qué está pasando? Respiré. La cocina olía a café frío y a esa tranquilidad tensa de los apartamentos cuando algo importante está ocurriendo en silencio. Valentina, dije, lo que está ocurriendo es entre tu papá y yo, y tiene que ver con cosas de antes de que tú tuvieras edad para entenderlas. Cuando el proceso termine, te voy a explicar todo. Cada documento, cada fecha, cada número. Tengo todo listo para mostrártelo cuando sea el momento. Silencio. ¿Estás bien, mamá?, preguntó. Su voz bajó. Fue la primera vez en mucho tiempo que me lo preguntó de esa manera. No de cortesía, de verdad. Estoy bien, le dije. ¿Y tú? Otro silencio. No sé, dijo. Y era la respuesta más honesta que me había dado en años. Te quiero, mi amor. Yo también, mamá. Colgué. Seguí de pie junto a la ventana un momento. Afuera, la tarde de mayo tenía esa luz blanca y limpia que me gusta. Me permití sentirlo brevemente. Luego fui al escritorio y le escribí al licenciado Herrera para informarle que Isabel ya había contactado a Valentina. Su respuesta llegó en 3 minutos. Esperado. No cambia nada. Sigue como estás. Lo que pasó las siguientes horas fue exactamente lo que sucede cuando una persona que ha movido piezas con paciencia durante años se enfrenta por primera vez a algo que no puede mover. Rodrigo llamó 4 veces más ese miércoles. A las 3:51, a las 5:07, a las 6:33, a las 8:45 de la noche, cuando ya estaba sentada a cenar. No contesté ninguna, pero a la 4ª escuché el mensaje de voz que dejó. Su voz no sonaba segura como siempre. Sonaba como alguien que está tratando de encontrar el tono correcto y no lo está encontrando. Patricia, esto no tiene sentido. Podemos hablar. Podemos arreglar esto entre nosotros. No tiene que llegar a tribunales. Llámame. Borré el mensaje. Esa misma noche, a las 9:18, recibí un mensaje de texto de Isabel. Lo leí una vez. Luego tomé una captura de pantalla y se la envié al licenciado Herrera, porque después de 16 meses de documentar todo, no iba a dejar de hacerlo ahora. El mensaje de Isabel decía: Patricia, entiendo que estás herida. Siempre lo he entendido. Pero lo que estás haciendo va a destruir la relación con tu hija. Valentina nunca te va a perdonar esto. Piénsalo bien. Lo leí de nuevo. Valentina nunca te va a perdonar esto. Me quedé mirando la pantalla del teléfono durante quizás 1 minuto. El apartamento estaba en silencio, la cena a medio terminar. La lámpara de la mesa proyectando ese círculo de luz amarilla que conozco de tantas noches de trabajo en ese mismo escritorio. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y continué cenando. No porque no me afectara, me afectó. Cualquier madre a quien le digan eso siente algo. Lo sentí en el centro del pecho, ese lugar donde el miedo y el amor son casi indistinguibles. Lo sentí y lo reconocí y lo dejé estar ahí, sin actuar desde él.
porque lo que Isabel no calculó es que una persona que lleva 4 años tomando decisiones racionales en medio del dolor no abandona la razón en el momento más crítico. Una persona que documentó cada paso, que esperó a tener certeza antes de actuar, que eligió cada palabra con el mismo cuidado con que revisa un balance, no va a derrumbarse por un mensaje enviado desde el miedo. Al día siguiente, el licenciado Herrera me llamó a las 8:30 de la mañana. Su voz tenía algo diferente. Satisfacción, quizás, del tipo profesional. Patricia, la contraparte solicitó una reunión. Rodrigo quiere hablar antes de que el proceso avance más. Su abogado planteó que están dispuestos a considerar un acuerdo. Me quedé en silencio un momento. ¿Qué tipo de acuerdo?, pregunté. Todavía no sabemos, pero el hecho de que lo pidan ya te dice algo. Lo que me decía era esto, que alguien que durante 12 años había creído que lo que hizo no tendría consecuencias, estaba empezando a entender que las tendría, y que la pregunta ya no era si el proceso avanzaría, sino hasta dónde llegaría. Respondí al licenciado Herrera: escucha lo que proponen y cuéntame todo. Lo que me contó esa tarde cambió completamente la dirección que yo esperaba que tomara la historia. Porque la oferta que Rodrigo e Isabel pusieron sobre la mesa no era lo que cualquier persona hubiera calculado. Era algo que me tomó por sorpresa y que me obligó a tomar la decisión más difícil de todo este proceso, no la decisión de demandar. Esa ya estaba tomada hace tiempo, sino la decisión de hasta dónde llegar. La oferta llegó por escrito, a través del abogado de Rodrigo, un viernes de mayo a las 4:38 de la tarde. El licenciado Herrera me la leyó por teléfono con la precisión metódica que siempre lo ha caracterizado. La propuesta era esta. Rodrigo e Isabel estaban dispuestos a firmar un reconocimiento formal de la diferencia patrimonial calculada por el perito contable. Con intereses acumulados desde la fecha exacta del divorcio, la cifra representaba 12 años de lo que me habían quitado. Además, formalizarían el traspaso ordenado de los activos correspondientes. Todo documentado. Todo legal. Proceso limpio. Aproximadamente 45 días hábiles para cerrar. A cambio, pedían que yo retirara la denuncia penal que había presentado ante el Ministerio Público. El licenciado Herrera guardó silencio cuando terminó de leerla. Era su manera de darme espacio para que procesara sin presión. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, le pregunté. Nos dan 10 días. Esa noche no abrí ningún archivo. No revisé ningún documento. Me senté en el sillón junto a la ventana, el mismo donde me había sentado tantas noches de esos 4 años, y me quedé mirando las luces de la ciudad. El apartamento olía a jabón de lavanda que había comprado esa mañana y a ese silencio particular de los lugares donde se ha pensado mucho. Afuera, alguien tocaba una bocina. Un perro ladraba. La ciudad seguía su ritmo sin saber nada. La oferta era lo que le corresponde a cualquier persona que recibe de vuelta lo que siempre fue suyo. Pero retirar la denuncia penal significaba algo más que un número en un acuerdo económico. Significaba que lo que habían hecho, documentado en 22 páginas con fechas y cifras que no admitían interpretación, quedaría resuelto como una transacción. Pagado, archivado, cerrado con firma y sello, sin que hubiera consecuencia más allá del dinero. Durante 3 días no le consulté nada a nadie. Caminé más de lo habitual. Comí despacio. Dormí con dificultad. Pensé en mi padre revisando sus libros contables los domingos con una taza de café negro, y en lo que me dijo una tarde cuando yo era adolescente y estaba furiosa por algo que ya ni recuerdo. Patricia, la venganza te mantiene atada a quien te hizo daño. La justicia te libera. Son cosas distintas. Me lo repetí varias veces esos 3 días. Todavía me pregunto si lo que decidí fue lo correcto. Hay noches en que estoy completamente segura, y hay noches en que no tanto. Y quiero preguntarte algo de verdad. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Si después de 4 años de trabajo silencioso y paciente te ofrecieran recuperar todo lo que te quitaron, pero a cambio de soltar la consecuencia que más le costaría a quien te hizo daño, ¿lo aceptarías? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer cada respuesta.
Al cuarto día, llamé al licenciado Herrera. Le dije que aceptaba el acuerdo civil, con 2 condiciones. La primera, el reconocimiento de la diferencia patrimonial debía quedar firmado junto con la documentación pericial completa, de manera que existiera un expediente formal que describiera con exactitud qué había ocurrido y cuándo. La segunda, yo tendría el derecho de compartir ese expediente con Valentina cuando lo considerara oportuno. El abogado de Rodrigo respondió en menos de 24 horas. Aceptaban ambas condiciones. La reunión de mediación quedó fijada para el segundo miércoles de mayo a las 10:00 de la mañana. Llegué al despacho con el licenciado Herrera 10 minutos antes. El lugar olía a papel impreso, a café de máquina y a ese aire encerrado que tienen las salas donde se toman decisiones importantes sin que nadie levante la voz. Las sillas eran de cuero café oscuro. La mesa, larga, de madera, sin adornos. Las ventanas con persianas a media altura que dejaban entrar una luz plana y neutral. El tipo de luz que tiene los lugares donde las cosas se resuelven sin dramatismo, porque ya no hace falta. Me senté, las manos sobre la mesa, sin bolígrafo, sin papeles, solo las manos, tranquilas. Rodrigo e Isabel entraron a las 10:03 con su abogado. Rodrigo traía un traje gris que nunca le había visto. El cabello más gris también, más que la última vez que lo había visto de cerca. Isabel vestía de negro, sin el collar de piedras azules, sin el perfume de 4.200 pesos o con mucho menos de lo habitual. Seria, contenida, pero con esa postura de quien todavía cree que puede controlar lo que ocurre en cualquier sala que pise. Me miraron, les devolví la mirada. Sonreí apenas, de la misma manera que había sonreído en cada foto familiar, en cada cena, en cada fiesta de cumpleaños, y tomé asiento. La reunión llevaba 20 minutos cuando se abrió la puerta. Era Valentina. Nadie la había invitado, pero nadie la detuvo. El licenciado Herrera me miró un instante. Yo asentí. Valentina entró con una chaqueta azul marino y el cabello recogido, los ojos moviéndose de un extremo al otro de la mesa con esa capacidad suya que siempre tuve que admirar aunque me doliera, para leer un espacio antes de decir una palabra. Se sentó en el lugar neutral, entre los 2 grupos, como había hecho toda su vida, en el medio, siempre en el medio. Quiero entender qué está pasando, dijo, sin dramatismo, sin permiso. La voz de una mujer de 30 años que quiere respuestas, no mediaciones. El licenciado Herrera me miró. Yo asentí de nuevo. Le extendí a Valentina la carpeta, el informe pericial completo, la línea de tiempo, los documentos corporativos con las fechas. Valentina los tomó y los leyó, no rápido. Los leyó con esa concentración que le conozco desde niña, cuando hacía las tareas en la mesa de la cocina con la punta de la lengua asomando entre los dientes, y yo le hacía el desayuno a su lado. Página a página. La línea de tiempo primero. Las fechas de constitución de la empresa. Los contratos trasladados. La propiedad registrada. La cronología que mostraba, con la frialdad objetiva de los documentos legales, que la empresa había sido registrada a nombre de Isabel 18 meses antes de que Rodrigo le dijera a su esposa que el matrimonio había terminado. 18 meses. La sala estaba completamente en silencio. El abogado de Rodrigo revisaba sus papeles sin levantar la vista. Rodrigo tenía los ojos fijos en la superficie de la mesa. Isabel miraba a Valentina con esa sonrisa suave que en 20 años nunca la había abandonado del rostro. Valentina llegó a la última página. La cerró con cuidado. Levantó la vista y no me miró a mí. Miró a su padre. ¿Cuándo empezó todo esto?, preguntó, sin gritar. Solo la pregunta, directa y limpia como un bisturí. Rodrigo no respondió de inmediato. El abogado intentó intervenir con una frase sobre la complejidad del contexto legal. Valentina lo detuvo con una sola mirada y repitió, más despacio: «Te estoy preguntando a ti». «Valentina», dijo Isabel entonces, con esa voz suave de siempre, con esa cadencia cuidada de quien ha aprendido a modular cada sílaba. «Esto es un proceso muy complejo y hay muchos factores que no aparecen en esos documentos y que
No te pregunté a ti. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios de esa mañana. Fue el silencio de algo que acaba de cambiar de lugar para siempre. No violento, no dramático, solo definitivo. Isabel abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla, y por primera vez en todo el tiempo que la conocía, no encontró las palabras. Vi algo ocurrir en su rostro que nunca había visto. No fue rabia, no fue miedo exactamente. Fue algo más específico, el momento en que una persona que ha controlado cada conversación, cada fotografía, cada cena, cada mensaje enviado a tiempo, entiende que el medio paso hacia adelante, que dio durante 12 años para quedar siempre en el centro del encuadre, esta vez no fue suficiente. Que la hija que había criado como propia, con recursos y presencia, y viajes de playa y entradas a eventos, estaba sentada frente a ella con una carpeta de documentos en las manos y no le estaba preguntando nada a ella. Le estaba preguntando al hombre sentado a su lado. Rodrigo habló. No a mí, a Valentina, con la voz de alguien que lleva 12 años sin tener que dar explicaciones y que de pronto tiene enfrente una pregunta que no puede esquivar con cordialidad distante. Empezó mucho antes de lo que debía, dijo. No era suficiente, nunca iba a ser suficiente, pero era la verdad, y la verdad, dicha tarde, sigue siendo la verdad. Valentina asintió, solo eso, un asentimiento lento de quien está procesando algo que va a tardar mucho tiempo en terminar de procesarse, y que lo sabe. Los documentos del acuerdo se firmaron esa misma mañana. El licenciado Herrera los revisó con su precisión habitual. Yo firmé con la pluma que siempre uso. Despacio. Con la letra que me enseñó mi padre en una tarde de domingo hace más de 50 años. La misma que tengo desde niña y que no he cambiado nunca. Cuando todo estuvo firmado, me levanté. Recogí mi bolsa. No miré a Rodrigo. No miré a Isabel. No porque hubiera amargura, sino porque ya no había nada más que decir con la mirada que no estuviera ya dicho con los documentos. Valentina también se levantó. Caminamos juntas hacia el elevador sin decir nada. El corredor olía a madera vieja y a ese café de máquina que ya nos había salido en la ropa. Nuestros pasos sobre el piso de mármol, el botón del elevador. La espera. Cuando salimos a la calle, Valentina se detuvo en la acera. La luz de la mañana de mayo le daba de frente. Olía a flores del puesto de la esquina, a gasolina, a pan de una panadería que no veía pero que estaba cerca. Todo mezclado con ese aire de ciudad que no sabe ni le importa lo que acaba de ocurrir en el piso 8 de un edificio de oficinas. Me miró. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo todo esto?, preguntó. 4 años construyéndolo, dije. 12 sospechándolo. Valentina asintió despacio. Los ojos brillantes, aunque sin llorar todavía. Ese brillo de cuando el cuerpo no sabe todavía cómo resolver algo demasiado grande para un solo momento. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Me tomé un segundo antes de responder. Porque esa pregunta merecía la palabra exacta. Porque no era mi trabajo convencerte de nada, mi amor. Era mi trabajo tener la razón cuando llegara el momento. Y esperar a que ese momento llegara por sí solo. Valentina no dijo nada más inmediatamente. Me abrazó. Fue un abrazo largo, de los que no tienen la prisa de los saludos rápidos en las fiestas. El abrazo de alguien que acaba de entender algo que cambia el peso de muchos años, que se aferra no por costumbre, sino porque de pronto necesita ese punto de apoyo que estuvo ahí toda la vida y que alguien le había enseñado a ver de otra manera. Le devolví el abrazo, sin palabras, sin reproches, sin nada de lo que una madre podría acumular en 12 años de sillas al borde de la mesa, de fotos mal encuadradas, de días de las madres con flores que se quedaron en el asiento trasero del coche. Solo ese abrazo, en una acera de mayo, con sol, con flores, con olor a pan que no veíamos. Después cada una tomó su camino. Ella tenía trabajo, yo tenía cosas que hacer. Mientras caminaba hacia mi coche, sentí algo que llevaba mucho tiempo sin sentir del todo. No era euforia, no era triunfo, era algo más tranquilo y más hondo. La sensación de haber llegado a donde necesitaba llegar después de un camino muy largo,
y de haber llegado entera. Pasaron 5 meses desde esa mañana en la acera de Mayo, con olor a flores y a pan recién horneado, que venía de alguna panadería que no veíamos pero que estaba cerca. El acuerdo se formalizó en julio. El licenciado Herrera me llamó cuando todo quedó firmado, sellado y registrado. El proceso terminó de la manera en que terminan las cosas bien construidas, sin fanfarria, sin ruido, con la solidez silenciosa de lo que está hecho para quedarse. Rodrigo e Isabel no están juntos. Lo supe 3 semanas después de la mediación, por un familiar de Valentina que lo mencionó de paso en una conversación sobre otro asunto completamente distinto. No busqué detalles. Las consecuencias tienen su propio ritmo y no es mi trabajo seguirlas más allá de lo que me corresponde. Lo que sí supe fue lo que Valentina descubrió por su propia cuenta. 2 meses después de la mediación, me llamó para pedirme algo que yo no esperaba. Quería ver la 4ª carpeta. No los balances ni los documentos corporativos. La 4ª, la personal. La de las fechas, las conversaciones transcritas, los episodios documentados uno por uno durante 16 meses de registro silencioso. Me tomé un día para pensarlo. Luego le dije que sí. Nos sentamos en mi mesa de la cocina un sábado de agosto, con café, sin apuro. Valentina leyó página por página con esa concentración que le conozco desde niña, cuando hacía las tareas con la punta de la lengua entre los dientes. Y cuando llegó a la sección de diciembre del primer año después del divorcio, se detuvo. Ahí estaba el registro de esa primera Navidad, el plato que guardé en el armario, la vela que apagué porque sobraba, el texto que recibí de Valentina a las 9:14 de la noche diciéndome que su papá la necesitaba y que yo estaría bien. Valentina lo leyó, levantó la vista. «Mamá», dijo despacio, «yo creía que tú habías dicho que no querías celebrar esa Navidad, que estabas agotada del divorcio y que preferías estar sola. Por eso no te llamé antes. Por eso fui con ellos». Me quedé inmóvil. «¿Quién te dijo que yo había dicho eso?», pregunté. No necesité que respondiera. Vi en su cara el momento exacto en que ella misma llegó a la conclusión. 12 años. Durante 12 años, Valentina había creído que en la primera Navidad, después del divorcio, su madre no había querido verla. Que Patricia Morales había preferido estar sola antes que compartir esa noche con su hija. Y desde ese primer diciembre, alguien había seguido administrando con mucho cuidado la versión de mí que Valentina conocía. Construyendo, ladrillo a ladrillo, la imagen de una mujer distante, difícil, que necesitaba ayuda para procesar sus emociones. Una imagen que hacía que cada gesto de calidez de Isabel se viera más luminoso por contraste. No fue una elección de Valentina alejarse, fue una narración, cuidadosamente introducida, en los momentos exactos. Durante años, Valentina cerró la carpeta. Se cubrió la boca con la mano un momento, los ojos brillantes de algo que todavía no tenía nombre. «¿Cuántas veces?», dijo en voz baja. No le respondí con un número. Le dije lo único que importaba en ese momento. «Estoy aquí, y ya sabemos la verdad. Las dos». Eso fue lo que cambió todo. No la demanda, no los activos recuperados, no ningún documento firmado frente a un mediador. Fue eso. Las dos, en mi cocina, un sábado de agosto, con café frío y una carpeta sobre la mesa, diciéndonos la verdad sin que nadie en el medio la estuviera midiendo. Si llegaste hasta aquí con tu corazón en la garganta, quiero que sepas que no estás solo. Escríbeme en los comentarios qué sentiste. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla hoy. Y si todavía no le has dado like a este video, este es el momento. Porque estas palabras tomaron mucho tiempo en poder decirse y merecen llegar lejos. Le di 4 años a la investigación y me devolvieron lo que era mío por ley. Le di 12 años de silencio y me devolvieron lo que era mío por amor. Le di a mi hija el tiempo que necesitaba para llegar a la verdad sola, sin que yo se la impusiera, y me devolvió lo único que ningún tribunal puede otorgar, que me llamara un domingo sin razón especial, sin escenario, sin nadie mirando. Hoy vivo en el mismo apartamento de siempre. El sedán gris sigue en el mismo estacionamiento. La lámpara del escritorio proyecta el mismo círculo de luz amarilla sobre la misma mesa de madera.
Las cosas importantes de la vida rara vez se ven desde afuera. Valentina me llama los domingos. No siempre. No con la regularidad de un compromiso marcado en la agenda, sino con la irregularidad de quien llama porque quiere, no porque siente que debe. A veces hablamos 20 minutos, a veces 1 hora. A veces me manda una foto de algo que vio en la calle y que le recordó a mí. Esas cosas pequeñas, sin planear, son las únicas que significan algo de verdad. La primera vez que hablamos un domingo, 3 semanas después de la mediación, a las 11:23 de la mañana de un día sin ninguna razón especial, Valentina dijo algo al despedirse. Algo que no había dicho en años de esa manera. No en una sala de fiestas, no frente a 50 personas, no con un pedazo de pastel en la mano y los aplausos de todos alrededor. Lo dijo en voz baja, casi de paso, como se dicen las cosas que son verdad sin necesitar escenario. «Te quiero, mamá». Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando por la ventana. La ciudad afuera. El sol entrando oblicuo entre los edificios. El sonido ordinario de la calle que no sabe ni le importa lo que acaba de ocurrir en un apartamento del 7º piso. Y pensé en una tarde de domingo de hace más de 50 años. Mi padre en su escritorio, con sus libros contables y su taza de café negro. Yo sentada a su lado, aprendiendo a leer los números como si fueran un idioma. Él nunca me dijo con palabras qué hacer cuando la vida no cuadra. Solo me mostró, semana a semana, que los balances mienten con omisiones, que lo que no aparece en el papel es tan importante como lo que sí está escrito, y que la única respuesta ante un balance fraudulento es tener la paciencia de construir uno verdadero. Eso hice. Años más tarde, en un estacionamiento de noche con un sobre en las manos y la música de una fiesta llegando amortiguada a través de las paredes, escuché las palabras que pusieron todo en marcha. Ella es la única mujer que llamo mamá con orgullo. Ella es mi mamá de verdad. Y hoy, desde una cocina con café frío y una carpeta sobre la mesa, desde una llamada de domingo sin ninguna razón especial, sé algo que en ese estacionamiento todavía no podía saber. Que la verdad no necesita ser proclamada en un salón lleno de gente. No necesita aplausos, ni discursos, ni primer pedazo de pastel. La verdad solo necesita que alguien tenga la paciencia de sostenerla el tiempo suficiente para que llegue sola a donde siempre debió estar.